Queremos hoy poder exponer la palabra. Consígame. Hoy le quiero hacer ilustrativamente el mensaje porque mientras estudiaba yo podía remontarme a ese momento, a ese lugar, a ese instante en que como la atención de Jesús fue acaparada, fue llamada por dos pequeñas aves que se encontraban allí en una jaula. Y cómo el Señor pudo ser atraído. Sus ojos pudieron ser llevados hasta donde se encontraban dos avecillas, dos pajarillos, dice la Biblia. El título del mensaje le he titulado allí 2 por 1, el precio de 2 pajarillos. Escúchelo bien. Basado en el libro de Mateo capítulo 10, verso 29 y verso 31. Primera vez en mi vida que voy a predicar de esta historia. Nunca que yo recuerde lo había tocado y me ha pegado mucho esto porque es interesante poder saber cómo Dios no pasa por alto ni aún las cosas pequeñitas. Usted y yo muchas veces podemos pasar por alto las cosas pequeñitas, pero Dios no pasa nada por alto. Es más, las cosas pequeñitas son las que Él más se detuvo en detalles para poder expresar y poder manifestar su poder y su gloria. Mateo 10:29 dice, vea, es una pregunta que Jesús hace y dice, ¿no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. En otras versiones dice, sin el permiso, sin el consentimiento de vuestro Padre. Y dice el siguiente versículo, dice, pues aún, ponme el 31, que es solo en esos dos, el 29. Pero el 31 dice, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Miren estos pajarillos que ustedes ven ahí, hoy, estos tienen un valor hoy. Y valen dinero, valen mucho. Hoy, iglesia, dentro de la definición y el concepto, le voy a decir que el mercado de aves exóticas y no exóticas es un negocio de gran escala a nivel internacional, como lo es hoy en día, lo fue en tiempos de Jesús. Hoy las aves de los cielos es un negocio redondo, óigame. Y usted encontrará unas aves con un valor tremendo. Hoy se vende de todo tipo de ave. Hay personas que las tienen como mascotas. Unas sirven para poder tenerlos como mascota, como para darle un toque de belleza a la casa. Yo recuerdo, mientras estudiaba, recuerdo allá donde nosotros vivíamos en la colonia, yo pasaba por una casa y yo cada vez que pasaba miraba que en el post de esa casa tenían un tucán, lindo aquel con su pico. Y wow, de qué cosa, allí enjaulado, porque son aves exóticas que muestran la belleza, muestran el toque, muestran los detalles que Dios hizo con ellos, óigame bien, con unos colores expresivos, con una belleza. El pavo real, usted puede ver, oiga, las guacamayas,
wow, es una belleza. Los loritos. Yo desde mi infancia, yo recuerdo que en nuestra casa siempre hubieron animales, ¿verdad? Perros, hubieron gallinas, todavía mi madre las tiene, pollitos, ¿verdad? Menos gatos, y yo no soy partidario de los gatos, ¿verdad? Y yo recuerdo haber tenido desde muy niño de mascota un periquito, y lloré mucho cuando a mí llegué a la escuela, yo estaba niño, y me dice mi hermana, mira, se te murió tu periquito, se llamaba Paquito, le decía, chiquito. Y fíjese que yo lo llevaba cuando yo me iba a dormir y se me metía aquí entre las costillas, lo que daba la colita. Y yo ¿por qué? Se le salió de la jaula y creo que no le habían puesto agua y se fue a tirar a la pila y ahí lo hallaron ahogadito el pobre. A mí me dolió tanto, yo lloré de chiquito. Usted sabe, los niños cuando... Entonces, no sé si usted ha llorado por una mascota, por los perros también, así. Pero vea qué interesante, porque esto de las aves exóticas hoy vemos que no solamente es para un comercio de poderlas tener como una belleza dentro de la casa, sino que hoy también, como fue en los tiempos de Jesús, algunas servían para alimentación. Escúchelo, para alimentación. Pues es conocido por todos nosotros, no voy a hablar mucho, pero he conocido de muchas culturas donde hoy, ¿qué es lo que no se comen, verdad? ¿Qué es lo que no se comen? Una vez un cuñado de parte de mi esposa ahí, de un negrito, un jaimaquino, yo creo que apareció con un garrobo ahí, ¿verdad? Y lo hicieron y que lo íbamos a comer. Yo no me pude comer. Yo cuando miraba eso, yo solo me acordaba que no pude. No, pruébelo. Si es rico, es como que esté comiendo pollo. Es que una cosa es ver el pollo, otra cosa es saber que me estoy comiendo un garrobo. O sea, no pude. Entonces, muchos hoy en día de animales, y mayormente las aves, sirven no solamente para tenerlos de mascotas, sino como hoy en día y en los tiempos de Jesús y desde los tiempos antiguos, servían como alimento. Escúchelo bien. ¿Por qué como alimento, pastor? Pues vea qué interesante es que la Biblia nos muestra que dos pajarillos enjaulados llamaron la atención, atrayeron los ojos del maestro. Se dice que eran dos gorriones. La Biblia nos manifiesta dos pajarillos, pero los rabinos y la historia bíblica, los eruditos establecen que eran dos gorriones. No sé si usted conoce los gorriones, que son chiquitos, diminutivos. Óigame bien, que eran dos gorriones que estaban allí en una jaula cuando fueron los ojos de Jesús atraídos, y Él los pone para una exposición de enseñanza a sus discípulos. Escúchelo bien. Estos gorriones, según la definición de lo que son las aves, dice que es el más pequeño y menos valioso de las aves de los cielos, ya que usted sabe que la reina de los cielos, ¿verdad?, es el águila, ¿verdad?, en lo que es las aves. Entonces allí hay definiciones y están en categoría, y según las definiciones, ¿verdad?, dice que los gorriones son los más pequeños y menos valiosos de las aves de los cielos. Según la historia que vamos a ver, vemos que con el menor valor de todas las monedas romanas se estableció el valor de estas aves. Ponme el 29, por favor. Vea qué interesante, porque dice el Señor: no se venden dos pajarillos por un cuarto. Vea, por un cuarto. Le voy a dar la definición de ese valor de un cuarto. Dice que era una moneda de cobre que equivalía a un centavo, que era la menor cantidad en valor de las monedas romanas. Un centavo. Hoy ya, pues,
nosotros sabemos en nuestras monedas, ¿verdad? Un centavo que hoy ya yo creo que ni salen, ¿verdad? Porque verdaderamente ya se desvalorizó todo, que aún hasta al impida a ustedes, como es nuestro apóstol, hasta las plumas le volaron estos corruptos que tenemos como gobiernos a través de la historia. Antes usted miraba en los lempiras, miraba el indio con la pluma, y ahora lo ve sin pluma, porque hasta las plumas le han robado los políticos corruptos a través de la historia. Entonces vea qué interesante es, porque ese es el valor que se le daba. Es más, en el libro de Lucas hay otra narración y donde se dice que el valor equivalía a 5 por 1. Óigame, cuando estaba estudiando y meditando, pues me venía mucho la atención las ofertas que cuando usted va pasando por un mercado se oye, ¿verdad? Y que dice, mire, 2 por 1, 3 por 1, y usted empieza a oír aquellas voces, aquellas ofertas, aquellas gangas, aquellas publicidad que se manifiesta en los mercados. Óigame bien, así en los tiempos de Jesús, los gritos se oían, óigame bien, por todo el mercado allí cerca de Jerusalén, donde Jesús estaba cerca del templo, y se oía, ¿verdad?, la gente allí, ver aquellos vendedores que vendían los pájaros. Óigame bien, se oía decir, mire, 2 por 1 hoy los gorriones. En el libro de Lucas se decía en la historia que era 5 por 1, dice, aproveche la oferta. Yo no sé si usted ha aprovechado esas ofertas muchas veces que aparecen de repente, que le salen ahí, mire, 3 por 1, le dije, y usted, ¿verdad? Uno aprovecha según la oferta, pero usted sabe que eso es pura publicidad, es pura mentira. Muchas veces ya el costo, oiga, no van a regalar siempre productos, ya está todo ahí arreglado. Pero vea qué interesante, que se oían las voces en ese mercado y se oían de aquellos que comerciaban estas aves, y mientras Jesús iba pasando con sus discípulos allí, se oían las voces de aquellos comerciantes diciendo, aproveche, ganga, 2 por 1, los pajarillos. Óigame, pero la historia de estos pajarillos a los cuales se ofertaba, a los cuales se le daba publicidad de una ganga, no era para poder tenerlos en casa como aves exóticas, eran que habían sido cazados, y estas aves iban a tener un destino muy triste, lastimosamente. Escúchelo bien, un destino muy triste. ¿Por qué? Porque los gorriones, escuche bien, iglesia, era la carne de los pobres en los tiempos de Jesús. Era la carne de los pobres. Solo los pobres podían con un centavo poder comprar 2 gorriones. No se podían comprar una gallina, un pato, o un buey, una oveja. Eso era caro. Entonces, los gorriones que abundaban mucho en Israel eran agarrados en manada y los ponían en jaula y los vendían. Y el pobre que solo tenía un centavo podía aprovechar muchas veces las ofertas que de repente aparecían a 3 por 1, 5 por 1 o 2 por 1, como es en este momento cuando Jesús está hablando, ¿verdad? Y manifiesta la enseñanza y aparece esta oferta de 2 por 1, y Jesús dice, no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto. Escúchelo bien, ya le dije el valor de la moneda, que equivalía a 1 centavo. Vea qué interesante, porque era la comida, era la carne de los pobres, escúchelo bien, en los tiempos de Jesús. Dice que se les cazaba mucho para su venta. En los animales, en las aves del cielo había muchas leyes establecidas, y estaban leyes allí donde se podía tomar algunas aves y otras no. Habían animales, aves que eran puras y otras que eran impuras. Los gorriones estaban en la lista de la ley de las aves que eran puras, no eran impuras. Escúchelo bien. Miraba mientras estudiaba esta particularidad que, por ejemplo, las palomas o las tórtolas, escúchelo bien, eran las ofrendas del pobre. Escúchelo bien. Mire que
en la clase de aquellos tiempos, óigame, el pobre ya estaba clasificado, qué es lo que daba, qué es lo que podía comprar, ¿verdad? La clase pobre siempre estaba muy ahí definida y habían leyes que se establecían, ¿verdad? Para ellos, escuchen, porque nadie era tan pobre para no darle al Señor, escúchelo bien, y nadie podía decir que era tan pobre para decir que no podía ni siquiera comer. Es mentira, porque, oiga, había comida especial para los pobres, barata, que no podía, decía el que no podía tener acceso, ¿verdad? Y los gorriones eran esa carne, el alimento para ellos. En el libro de Levítico, capítulo 5, verso 7, se nos manifiesta en la ley que se establecían, por ejemplo, las palomas y las tórtolas, que eran las ofrendas para los pobres. Cuando alguien llegaba al templo, no podía decir que no tenía nada y que no podía ofrendar nada porque era pobre. Las palomas tenían un valor bien insignificante también, ¿verdad? En el dinero, y pasaban los pobres a comprarlas y poderlas llevar con las tórtolas y ofrendarlas al Señor, dice. Y si no tuviera, dice, lo suficiente para un cordero, un cordero era caro, no era barato, traerá Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, que eran las palomas, el uno para expiación y el otro. Vea que interesante lo que se establecía. También vemos en el 14:30 de Levíticos, también vemos ahí la referencia de la ley, cómo establecía esta ofrenda. Nadie podía llegar, dice, ante mí el Señor con las manos vacías. Esa era la ley. Nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. Hasta el más pobre tenía acceso para dar aún de su pobreza. Aún de su pobreza. Pablo hace alusión a una iglesia que creo que son los tesalonicenses, que dice que dieron de su pobreza. Dieron. Hay gente que no, es que yo soy pobre, no tengo para darle. Sí tiene, aún de su pobreza. Aquella viuda solo tenía, dice, un puñado de harina, óigame bien, y un poquito de aceite. Le dijo el profeta: mira, esto solo es para mí, mi hijo, yo solo esto lo como y nos morimos. Pero Elías le dice al profeta: dame a mí primero. Le dice: no tengas temor. De su pobreza, de lo menos que ella tenía, de lo que ya casi no tenía, ella ofrendó. Y usted sabe la historia, la gloria de Dios, cómo se manifestó para poder bendecir la casa de esa viuda. Vea el siguiente texto, dice: asimismo ofrecerá una de las tórtolas o uno de los palominos según pueda. Según pueda. Esa es la ley. Los ricos, los de media clase, aparecían con un cordero, una oveja. Los ricos, óigame bien, los que tenían dinero, aparecían en el templo con un buey. Óigame, que el semejante buey, usted, pero ¿cuánto valía un buey? Pero porque ellos podían. Entonces no iba a permitir el sacerdote que apareciera un rico, porque hoy hay gente así, óigame, con dinero, y aparece con una miseria dándole al Señor. Que Dios lo reprenda, va. Porque vea, el sacerdote, habían leyes, sabían quiénes eran los ricos, y ellos debían de llegar con un buey. Los de la clase media, que no podían, pues tenían que llegar ya sea con una oveja o con un cordero. Y aquel que se sabía que era pobre y ya se conocía en el pueblo, tenía que llegar con una palomita o una tórtola para ofrendarlas al Señor. Es interesante porque esta enseñanza me ha llamado mucho la atención. Usted sabe que José y María, ¿qué fue lo que ellos ofrendaron cuando presentaron a Jesús? Sabe que cuando se presentaba a todo niño tenían que ofrendar, tenían que llevar una ofrenda cuando llegaban y presentaban a cada niño que era. ¿Sabe qué fue lo que dio María y José cuando presentaron a Jesús?
¿Quién lo sabe? No me decepcione, iglesia, qué barbaridad. No sabe usted. Lucas capítulo 2, verso 24, vea lo que dice. ¿Qué fue lo que ellos llevaron? Lucas capítulo 2, verso 24. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Eso fue lo que llevó José y María cuando presentaron a Jesús como ofrenda. Porque eran pobres. Eran pobres. Eran pobres. No tenían dinero. Usted sabe toda la historia de María. Eran pobres. José también. Y ofrecieron una paloma o una tórtola. Óigame bien. Ellos lo ofrecieron. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Dios se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Escúchelo bien. Dios se hizo pobre, óigame bien, para que usted y yo tuviésemos en abundancia riqueza de su gloria. Vea qué interesante. Escúchelo bien. Leyendo sobre el alimento, la carne de los pobres, que eran los gorriones, escúchelo bien, esos 2 pajarillos que Jesús manifiesta allí en Mateo 11, 10, 29, veo algo bien interesante que me llamó la atención. El Salmo 84, verso 3, dice este texto bíblico, siempre me había llamado la atención y hoy pues tuve la oportunidad en esta enseñanza de profundizar más sobre esto. Dice, aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Aquí parece que el gorrión y la golondrina, que eran aves que eran muy cazadas para poder alimentar a los pobres, escúchelo bien, óigame bien, parece, óigame bien, que el gorrión y la golondrina buscaban refugio en la casa del Señor ante la misericordia del hombre. Y sabe que en el templo no podían llegar. Ellos hacían sus niditos allí, estas aves, allí se refugiaban y ahí no podía entrar ningún cazador, nada. Ellas ahí se sentían bajo el refugio eterno, bajo la seguridad que solo Dios nos puede dar. Me llamaba mucho eso la atención. ¿Por qué, iglesia? Porque el gorrión, escúchelo bien, era símbolo del amor fiel y verdadero, escúchelo, en la cultura judía. Era un pajarillo símbolo de la libertad. Y hallé este poema casi en estas palabras expresadas que dice: Dios nunca falla en proveer casa al hombre desesperado, escúchelo bien, y nido al gorrión atribulado. Hablando de este Salmo 84:3, donde aún el gorrión haya nido en su casa. Entonces que parece que ellos se iban a refugiarse en el templo del Señor ante la misericordia del hombre, de andarlos cazando, de andarlos llevando como alimento hacia los pobres. Vea, iglesia, siguiendo el mensaje, encontramos aquí en esta historia el valor de lo pequeño observado por Cristo. El verso 29 nuevamente dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto. 2 pajarillos estaban en esa jaula, inofensivos, desprotegidos allí, esperando su destino ya, que era ser guisado o ser asado. Según la historia dice que los hacían como brochetas, asaditos, hay como carne asada, dice, para poder alimentar a los pobres. Óigame, allí, ese era el destino de esos 2 avecillos. Allí la gente no pensaba ni se tocaba el corazón, óigame bien, al verlos, y no, solo se los comía.
¿No cree que le toque el corazón? Si yo recuerdo que cuando mi madre, y era niño, agarraba aquellas gallinas y las agarraba del cuello y las... Ay, Dios mío, me dolía. Y era verlas, las agarraba y les quebraba el cuello y ella desplumarla. Dios mío, wow. No sé si usted lo hizo así. Si lo hizo, pídale perdón al Señor porque atentó contra la vida de un inocente animal. Óigame, de una creación del Señor. Óigame, el valor de lo pequeño observado por Cristo. A Jesús le llama la atención esas dos avecillas, esos dos pajarillos que estaban allí. Óigame bien, sus ojos son atraídos. Óigame, ellos están allí en esa jaula, pero no están llorando. Ellos no están ahí, óigame bien, angustiados. Ellos están, óigame bien, si hay algo que yo admiro de las aves, óigame, que ya sea anden libres o ya sea estén en una jaula, en una cárcel, ellos siempre están cantando, ellos siempre están alegres, ellos siempre están gozando de la gracia, de la libertad. Ellos siempre están, oiga bien, dando alabanza desde muy temprano, desde las 5 de la mañana. Usted los puede oír cantando, alabando al Señor. Y quizá a Jesús sus oídos le llegaron los cantos de aquellos dos pajarillos. Sus ojos son atraídos a donde ellos están y se dirige hacia ellos y empieza a manifestar una enseñanza valiosa, una enseñanza que nos deja principios de esperanza, de fe, de convicción, de certeza que hay un Dios en los cielos, que sus ojos están fijos sobre todas las cosas, grandes o pequeñas, que Él, sus ojos y su mirada está siempre en toda la tierra. Uno de los salmos dice: los ojos de Jehová recorren toda la tierra. Nada pasa por alto ante los ojos del Señor. Todo aquí en esta tierra están las cosas desnudas delante de Él. Nada se puede esconder, nada se puede ocultar. Todo dolor, desgracia, todo lo que ha pasado, todo ante los ojos del Señor ha sido visto y manifestado. Su dolor, sus problemas, sus situaciones no han pasado por alto. Los ojos de Dios están ahí presentes. Han visto su dolor, han visto sus lágrimas. Óigame bien, han visto su angustia. Dios le dijo a aquella iglesia: yo he visto y he conocido tus lágrimas, tu dolor, tu arduo trabajo. He visto, no he estado ausente, he estado presente, viendo tus lágrimas, viendo tu dolor, viendo tu arduo trabajo por mí. Nada pasa sin que Dios no lo vea en nuestras vidas. Y esas dos pajarillos llamaron la atención de Jesús. Los ojos de Él se dirigieron hacia donde estaban estas dos avecillas inofensivas, aparentemente desprotegidas, enjauladas por la dureza y misericordia del hombre, pero que Dios Padre, dice, tiene el cuidado de ellos y nada pasa sin sus consentimientos. Cuando Jesús dice: no se venden, dice, dos pajarillos por un cuarto, y dice, siguiendo el versículo, ni uno de ellos cae a tierra sin permiso, sin el consentimiento de vuestro Padre. Dios sabía que estaban allí. Dios sabía que habían sido, óigame bien, casadas y que las tenían enjauladas. Ellos, y yo me imagino en esta enseñanza, cuando Jesús está hablando y está dirigiéndose a las aves y diciéndole, óigame bien, que ni una de ellas cae a tierra sin el consentimiento de vuestro Padre.
yo me imagino los ojos y los oídos de esas aves oyendo la voz del Creador, oyendo de aquel en el cual estaba la vida, oyendo al Hijo del Dios Altísimo, a su máximo Creador, al que los creó, oyéndolo. Y Jesús dice: nada pasa por ahí. Ninguno de ellos cae a tierra sin que mi Padre lo haya permitido. Me ha pegado esa enseñanza porque yo me imagino las avecillas atentas a la voz del Creador, oyendo lo que el hombre bruto nunca oyó muchas veces: la voz de su Creador, la voz de su Señor, el Hijo manifestado en carne, el Dios viviente, el Hijo del Altísimo. Hombres con pensamiento de razonar no oyeron la voz de Cristo, se volvieron atrás. Y estas avecillas poniendo atención a la voz de su Creador, diciéndoles: no tengan miedo. Ustedes están allí porque mi Padre así lo ha permitido. No tengan miedo, que aunque estén allí encarcelados, que aunque estén allí enjaulados, no tengan miedo. Mi Padre lo permitió. Y esa voz tuvo que resonar en los oídos y en los ojos y en el corazón de estas avecillas. Tuvo que producir algo que muchas veces ni en el corazón del hombre produce cuando Dios habla. Porque a veces el hombre es tan duro. Como decía Pablo, se han vuelto tardos para oír y duros para creer. Gente muchas veces que Dios le habla de una y de otra forma, y son más burros que la burra de Balaán. Porque aquella burra, aquella mula que se esperaba no tenía entendimiento, entendió el mensaje de Dios. Y muchas veces el hombre torpe y bruto, como fue Balaán, que se supone un hombre de Dios, pero que muchas veces tristemente los hombres de Dios se vuelven torpes, brutos, a veces ignorando la voz de Dios. Allí estaba Jesús, ilustrando su enseñanza con esas dos avecillas, con esos dos pajarillos, dándoles una lección de fe, de esperanza a sus discípulos. Les dice: ni uno de ellos cae a tierra sin el permiso, sin el consentimiento de vuestro Padre. Aquí vemos la providencia del Padre, que se extiende a toda criatura, de mayor a menor, y todas se benefician de ello. Mateo 6:26, Jesús dijo estas palabras: miren las aves de los cielos, miren las que ellas no siembran, ellas no cosechan, ellas no tienen cómo tener herramientas, pero mi Padre siempre las alimenta. Mi Padre siempre está pendiente de ellos. Mi Padre siempre las consiente. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre celestial siempre las alimenta. Y Jesús les dice: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Si Jesús manifestó el valor de esas aves, de esos pajarillos, ¿cuánto más no manifestar el valor hacia nuestras vidas? Hacia nuestras vidas, lo que Él ha tasado nuestras vidas ante su presencia. El valor de nuestra vida, iglesia, es más alta que el valor de los pajarillos, dijo el Señor. No valéis más vosotros, dijo Cristo, que muchos pajarillos. No se desvalorice, porque cuánta gente hay que se desvaloriza hoy. Yo no valgo nada, a mí nadie me quiere.
Y podemos cantar como aquel. Nadie me quiere, todo y todo. Hay un Dios que nos ama, que nos quiere, que dio su vida por nuestras vidas. Hay un Dios que siempre ha querido tenernos bajo sus alas, bajo su protección, mimándonos, amándonos con amor eterno hacia nuestras vidas. Fuimos valorados, nos muestra la palabra del Señor en 1 de Pedro 1, 18, 19. Dice que se nos dio el valor, escúchelo bien, no de una moneda romana, no de una moneda de oro o de plata, sino que fuimos valorados, dice, con la sangre preciosa del Cordero Santo inmolado de Cristo Jesús. Valemos más que una moneda de oro y plata. Valemos la sangre preciosa del Cordero Santo inmolado. Ese es el valor. Por eso Jesús dijo: no valéis vosotros más que esas pajarillos. Yo no sé si usted ya se cotizó y se valoró y se fue aquí un seguro, y el seguro le dijo: bueno, mire, por usted lo vamos a dar 300,000 o 500,000. Qué triste lo que lo cotizaron y lo pusieron. La póliza a usted solo le vamos a dar 1,000,000. Qué tan bajo precio le puso el hombre. Óigame, Dios nos puso ese precio que es la sangre de Cristo Jesús. Iglesia, si Él cuida de las aves, ¿cómo no cuidará de nosotros, sus hijos? Si Él estuvo pendiente, si Él sabía y le decía a esas aves: no tengan miedo, no tengan temor, mi Padre lo permitió, están allí, están así porque mi Padre lo permitió. No se preocupe por lo que esté pasando, no se preocupe por lo que esté sufriendo, no se preocupe por las situaciones que han venido. Si ha venido a usted es porque el Padre lo ha permitido, es porque el Padre lo ha consentido. No tenga miedo, no tenga temor, tenga confianza en que la providencia de Dios y la protección de Dios está bajo su cuidado, está bajo su cuidado. En esta lección de providencia y protección de Cristo a sus discípulos, les dice en esta historia 3 veces, les dice: no temáis, no temáis. Mateo, verso 26, 28 y verso 31 del capítulo 10. Veamos cómo el Señor les dice a ellos: no temáis. El verso dice, el 26: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. El siguiente: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. El siguiente verso: así que no temáis. Usted puede ver en esta lección que Jesús le está instruyendo a sus discípulos una enseñanza de providencia y protección, y les dice 3 veces: no temáis, no temáis. Mi Padre sabe y Él tiene cuidado de toda nuestra vida. Escuche estas palabras que le voy a decir. La minuciosidad de este cuidado nos prohíbe temer. Le vuelvo a repetir esto. La minuciosidad de este cuidado nos prohíbe temer. Si Dios dice que Él está cuidando de ti,
prohibido temer. Aunque el diablo venga, prohibido temer. Escuche esto que le voy a decir y ponga mucha atención porque es bien importante. Una niña ciega estaba sentada sobre las rodillas de su padre con sus brazos abrazándola. De repente un amigo de su padre, sin decir una palabra ni hacer una señal, se acercó en silencio, le quitó los brazos de su padre, levantó a la niña, sacándola de la habitación y de la comodidad de los brazos de su padre, la tenía en sus brazos, sin resistencia alguna de parte de la niña. Su padre le dice a su hija, a su niña, Luisa, y le pregunta, ¿no tienes miedo? ¿No sabes quién te tiene? ¿Y no tienes miedo? Ella confiadamente respondió de inmediato, no sé quién me tiene, padre, pero no tengo miedo, porque sé, escuche esto, porque sé que tú sí lo sabes. Semejante confianza pide Dios en nuestra vida. Dios quiere confianza de nuestras vidas así. Si Dios lo sabe, si usted dice que el médico lo sabe, ¿qué importa que el médico lo sepa? Si Dios lo sabe, usted no se preocupe, porque la última palabra la tiene Dios, no el médico. La última palabra no la tiene el diablo. Lo podrá tener encarcelado, lo podrá tener allá angustiado, lo podrá tener allá afligido, pero Dios sabe por qué lo permitió. Dios sabe por qué lo tiene en esos momentos así. Hay un propósito, hay una voluntad que te tiene que manifestar de parte del Padre, y usted debe de aceptarla. Si Dios sabe lo que está pasando, iglesia, en nuestra vida, no tengas miedo. El Señor dice, no temáis. 3 veces les dijo el Señor, no temáis. Pero yo creo que de esta lección aprendieron más los pajarillos que los discípulos. Porque los 2 pajarillos me imagino que se voltearon a ver. Bien, no temamos. Si el Padre lo permitió, no importa. Miraba hace tiempo un dicho allí, una imagen, un meme de 2 pollitos que se miraban el uno al otro y le decían uno al otro, hermano, sin Cristo estamos fritos, le dice, pero con Cristo estamos seguros. ¿Cuántos quieren tener seguridad plena en Dios? ¿Cuántos quieren quebrantar todo temor que en sus vidas haya? Esos pajarillos siguieron allí, siguieron cantando feliz noche y día, alabando. Nada ni nada los amedrentó, porque sabían que el Padre así lo había permitido. Que el Padre así lo había permitido.
Hay cosas que pasan en nuestra vida que no quisiéramos pasarla, pero si a Dios le plació permitirlo, aceptemos y rindámonos a su soberana voluntad y aceptar, porque Él sabe por qué nos ha permitido sufrir o pasar ciertos procesos. ¿Hay alguien en esta mañana que siente temor? ¿Que el diablo ha traído temor a su vida? ¿Que se siente enjaulado, angustiado? ¿Y que ha dejado? Porque algo que me llamaba y me inspiraba en este mensaje la atención en esos pajarillos es que ellos siempre están cantando. Aunque estén allí enjaulados, su vida sigue normal. Siguen comiendo, bebiendo. Ellos siguen su vida cotidiana normal. Pero hay gente hoy en día cristiana, hijos de Dios en este país, que cuando el dolor viene, que cuando la prueba viene, dejan de cantar, dejan de seguir en aquella vida cotidiana de servicio que habían tenido al Señor. Rápidamente las pruebas, rápidamente los dolores, rápidamente las dificultades los empiezan a privar de lo que hemos sido llamados a dar gloria y alabanza al Señor en las buenas y en las malas, a decir como dijo Job: bendito sea el nombre de Jehová. Jehová dio, Jehová quitó. Sea alabado el nombre de Cristo. ¿Hay alguien en esta mañana que quiere entregar su vida al Señor? Que hoy nos ha visitado por primera vez y que hoy quiera rendirse a los pies de Cristo. Que hoy quiera venir bajo el cuidado y la protección y la provisión de nuestro Creador, que nos promete que no solamente Él cuida de las aves, sino también mayormente de nosotros. Hay alguien que necesita alcanzar esa provisión, esa protección en su vida y que hoy quiera rendirle su vida al Señor, que quiera reconciliarse o aceptar a Cristo. Yo le invito a ponerse en pie y pasar al frente. Si no lo hay, iglesia, hay alguien que hoy se ha sentido con ese temor. Cuando usted lee este capítulo 11, encontrará que en todas ellas Jesús venía preparando a sus discípulos contra las persecuciones, contra las pruebas, contra todas las situaciones que vendrían hacia la vida de ellos. Y le decía: no temáis, miren esos pájaros, ahí están enjaulados, ahí están atrapados, pero ellos siguen confiando, creyendo, porque hay un Padre que ha prometido su promesa, que ha dicho que Él tiene cuidado de ellos, y cuanto más no tendrá cuidado de nosotros, de sus hijos, de aquellos que pagó el precio de la sangre preciosa de Jesús. Hay alguien que en esta mañana se siente por la enfermedad, por el proceso, por el dolor, por la prueba, por la pérdida. Se siente con temor, se siente en angustia, se siente en dolor, que hoy quiera ser liberado, que hoy quiera tener esa plena confianza de aceptar, no importa lo que venga de Dios, lo que venga, aceptarlo confiadamente, porque Él es el que tiene el control. Mientras estudiaba, me llamaba mucho la atención. Y yo quiero que me ayudes con ese cántico, mano, acuérdate, amor. Porque mientras estudiaba ese cántico, me motiva mucho. Cuando Julio Melgar, que ya no está en su proceso, él decía: tú tienes el control, nunca pierdes el control. Sus cuerdas de amor vinieron sobre mí. Póngase en pie. Mientras cantamos, si usted quiere hoy quebrantar todo temor en su vida,
Si usted quiere seguir volando en los aires o quiere seguir cantando, no importa en las circunstancias, aprenda de las aves. Aprenda de las aves a confiar que Dios siempre las protege y las cuida. Vamos, cierre por un momento sus ojos. Y yo voy a dar 5 minutos nada más para que el que pase al frente poder darle una administración, para que Dios opere en su vida, para que la confianza, la palabra viva y eficaz pueda fundamentarse en su vida y quebrantar todo temor, toda angustia, toda soledad. Esa es mi seguridad. Vamos, iglesia, cántelo, dígalo. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Hay alguien que necesita esas cuerdas de amor. Tus cuerdas Hay alguien que necesita esta mañana que los ojos de Cristo, que la atención del Señor venga sobre su vida como vino sobre esos pajarillos. Es tu amor que me sostiene. Vamos, dígalo, cántelo, iglesia. El que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene. Vamos, dígalo. El que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. No importa lo que venga, no importa lo que esté enfrente, pierdes el control. Dios siempre tiene el control. Escucho el eco de tu voz, Escucha el viento de su voz, iglesia, resonando en mi interior. que resuene en lo interior. Me sostendrá. Esa es mi seguridad. Vamos, iglesia. Los velos están cayendo. Oh, Que se caiga todo velo, y puedo ver con claridad. que se caiga todo temor de su vida, Mi fe se está encendiendo. que su fe hoy se encienda, que su fe hoy se avive. Vuelvo a levantar. Levántate, iglesia. Porque me sostiene. Vamos, dígalo. El que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene. El que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene. Vamos, dígalo. El que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Que el amor de Cristo de lo que traiga da. sostenimiento, Tú tienes fuerza el y fortaleza, control, nunca pierdes el aún en los control. momentos más oscuros, en los momentos más angustiantes. Que el amor de Cristo contiene el alma y el espíritu. Trae fuerza, trae fortaleza, aviva la fe. Vamos, dígalo. Hoy mi fe vuelve a levantarse, a avivarse. Es tu amor que me sostiene. Oh, el sí. que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta. Vamos, dígalo, iglesia. El que me da paz, Que traiga me da paz. seguridad. Paz.
es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Ten seguridad de lo que vendrá. Hay un mañana marcado por Dios. Hay un mañana marcado por Dios. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes. Él tiene el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control. Dios tiene el control. No solamente de las aves de los cielos, sino también de nuestras vidas. Y de lo que vendrá, Si Él tiene el control de las aves de los cielos, cuanto mayor no tenga el control de nuestra vida, de nuestro mañana. y de lo que vendrá, tienes el control, nunca pierdes el control. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Está el mensaje. Tienes el control, tienes el control, Veo. y tienes el control. Tú tienes el control. Escucha, iglesia. Quiero terminar este mensaje con estas palabras de Martín Lutero. Escuche por unos momentos. Silencio los músicos. Dijo Martín Lutero un día, cuando vio un pajarito entre las ramas de un árbol durmiendo una noche cerca de su casa. Este pequeño pajarillo ha elegido su refugio para pasar la noche y se duerme tranquilamente sin preocuparse por el alojamiento del mañana, sosteniéndose tranquilamente en la ramita de aquel árbol, dejando que Dios piense por él. Iglesia, el mañana no es nuestro, el mañana es de Dios. Es Dios quien lo define. No es una enfermedad, no es un problema, no es una situación. Es Dios quien define el mañana en nuestra vida. No temáis. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Nos vemos este miércoles. Bendiciones, saludes, feliz tarde.